estás? Me encanta que sigas aquí en el módulo Empoderando a tu familia. Vamos en la segunda clase. En esta clase vamos a ver si decidir tener hijos y si los vas a fecundar para el éxito. Así que bueno, vamos a pensar primero en el tema de decidir si vas a tener bebés. El primer paso de la clase anterior fue el tema de si yo voy a elegir una persona para construir una familia. Si decidiste que vas a ir acompañada de una persona para construir un hogar, es importante tener en cuenta que la decisión de ser madre o no es una libertad actual en todo el mundo. La mayoría de las mujeres de las generaciones actuales, que se llaman o las han determinado como millennials, son mujeres que están como un poco alejadas del concepto de ser mamás o no. Se considera que la realización personal no debe hacerse por si ser mamá y cumplir con los estándares de lo que la gente está esperando de ti. Si tú decidiste ser mamá y ser la progenitora de un bebé, es importante tener en cuenta que lo más importante es que te sientas con una inteligencia emocional suficiente para gestionar todos los desafíos que se vienen de ahí en adelante. A veces ha sido complejo para uno sacarse adelante, cumplir detrás de todo el tema tras bambalinas de construir nuestros sueños, como para que ahora tengamos que acompañar a alguien y enseñarle cosas que ni siquiera nosotros pudimos comprender en el camino. Así que si has decidido tomar la decisión de tener un hogar y fecundar a tus hijos para el éxito, hay algunas cosas importantes que deberías de tener claro. ¿Cuál es el momento? La mayoría de la gente siempre está esperando el momento. Es más, me encuentro yo en ocasiones pensando en cuál es el mejor momento para tener una familia. Uno de mis grandes sueños es tener un hijo o una hija y tener un hogar, una pareja, para seguir multiplicando lo que mis padres me enseñaron. Sentí que aunque tuve una familia con muchas dificultades, siempre mi madre y mi padre nos enseñaron a que el amor estuviera por encima de todo y que nos perdonáramos con facilidad. Mi mamá, cuando estábamos en la adolescencia, nos permitía hasta golpearnos cuando queríamos golpearnos. Nos dejaba que nosotros nos manifestáramos entre nosotros nuestros enfados y después nos llamaba al orden. Así que en ocasiones la persona que decide cuál es el momento para criar tiene que tener en cuenta que hay que hacer algunas concesiones y algunos órdenes dentro de nuestra propia existencia. La mayoría de las mujeres actualmente tenemos muchas ocupaciones y tener un hijo o tener una hija representa empezar a abrir un campo para hacer un acompañamiento. Las madres, en términos de estadísticas, las mujeres tienen una inclinación muchísimo menor en temas de abuso y violaciones a menores. Sin embargo, la tasa de abuso sexual infantil en la que los culpables o quienes han sido los victimarios ha sido en una gran parte padres, abuelos, tíos, hermanos. Lastimosamente por temas de construcción entre el hombre y la mujer, el hombre hay cosas que no puede controlar. Su cerebro reptiliano percibe la sexualidad de una niña o de un niño y en ocasiones no lo controla. Es como si un cerebro neocortes, que es muy sabio y es muy lógico, que lleva más o menos 45.000 millones de años, bueno, las estadísticas están como no muy claras, pero entre el cerebro neocortes y el cerebro reptiliano, que es el cerebro animal, pues hay una gran diferencia. El cerebro animal puede cometer abuso sexual infantil sin tener una plena conciencia de lo que hace, y aunque casi todos los victimarios se sienten muy tristes después de haberlo hecho y otros que no sienten ningún grado de culpabilidad, lo cierto es que es muy complejo poder regularlo de parte de la masculinidad. Nuestra labor como madres, como acompañantes de la vida, es descubrir que nuestro proceso es tener un momento de claridad, de tranquilidad para poder determinar cuál es el momento para ser madre. Así que el momento es el tuyo y actualmente estamos en una época en la que tú decides, planificas y estructuras cuándo sí o cuándo no tener un hijo. Además de que esto sumado a todo el tema de la libertad de aborto, de poder cancelar o detener un embarazo en el momento en el que tú lo decidas. Pero si has decidido tener un bebé y estás feliz porque dentro de ti se incuba una cita a ciegas donde seguro te vas a enamorar de esa persona, porque dicen que cuando tienes un hijo es como
el amor de verdad. No he tenido todavía el placer de tener un hijo en mis brazos, pero dicen que esa sensación es una sensación inexplicable, en la que después de tanto dolor, a veces de torturas del proceso de parto, cuando ves la sonrisa de tu hijo, de tu hija o el llanto, inmediatamente todo se sana. Así que cuando decidimos que ese sea el momento, hay que empezar a implementar algunas técnicas importantes para poder fomentar la sana fecundación de un bebé. Primero, cuando esté en el estado de fecundación, es clave aprovechar algunas técnicas como la de Mozart, donde le colocan la música al bebé. También es importante que cuides lo que dices o lo que pronuncias durante el tiempo que está en estado de gestación o afuera el bebé. Por eso es importante que tengas en cuenta que el tema de la sexualidad en pareja, cuando estén en fecundación, es importante. Hay muchas personas que consideran que mientras estás en estado de gestación, no puedes tener relaciones sexuales. Es más, se necesita tener relaciones sexuales en estado de fecundación. Primero porque la mujer está más hambrienta de muchas expresiones de amor y también de las expresiones sexuales. Hay muchas mujeres que se les sube la libido en épocas de fecundación. Segundo, porque el hombre establece conexión con su hijo en términos físicos y emocionales. No es que tú vayas a tocar con tu miembro al bebé, pero sí al estar dentro y generarle a la madre serotonina, oxitocina, dopamina, al liberarle esa sensación de felicidad y placer, también estimula de alguna manera al bebé. También sirve para ir dilatando y manteniendo en movimiento los órganos genitales. También es importante porque en términos sexuales y de placer, dicen que las mujeres en estado de gestación tienen un flujo que es arenoso, se siente como arenita. Entonces también es estimulante para el tema sexual, así que no desaproveches ese momento que nos está contribuyendo al crecimiento del niño. Cuando estamos en estado de fecundación es importante decirle palabras bonitas, decirle que es un niño o una niña linda, que es aceptada, que es querida. Por favor, evita conceptos como, por ejemplo, estoy que me muero, esto es horrible, esto es lo peor que me ha pasado, porque en ocasiones vemos a chicos o adolescentes que están grandes y siempre están en ese sentimiento de insatisfacción que uno dice, pero ¿cómo lo lleno? ¿Cómo lleno ese vacío que tiene interior? Y realmente es porque hay una programación inconsciente que viene desde el vientre. Cuando estén los niños mucho más, ya hayan nacido, también afuera, sin importar si él nos entiende o no, si ella nos entiende o no, utilizar palabras acordes al crecimiento, dile que la aman, que lo aman, que es lindo, que es perfecto, que es bello, que es hermoso, que es capaz. Utilizar palabras claves es importante. ¿Por qué? Porque los niños modelan los comportamientos. Desde la programación neurolingüística se habla acerca de modelar. Modelar es copiar. Los seres humanos de manera voluntaria o involuntaria estamos haciendo una captación de los comportamientos que vemos. Tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo captan de manera inconsciente lo que ven. Así que si lo que ven es padres y madres felices, pues eso es lo que ellos van a irradiar. Así que cerciórate que cuando decidas ser madre, cuando decidas ser padre, te vas a dar la pela o vas a dar la batalla para ser una persona feliz, porque si eres infeliz y estás hablando de felicidad, tus actos hablarán más fuerte que tus palabras y tus hijos copiarán los gestos. A veces me pregunto, ¿por qué en ocasiones mujeres que vienen de hogares o de familias o de parejas donde ha habido abuso, maltrato, tienen hijos y después los hijos salen siendo, o sea, sabiendo que ellas son madres solteras y les enseñan sobre todo este impacto, después salen esos hijos golpeando a otras mujeres? Pues es porque, por ejemplo, si el hijo ve que la mamá deja al papá, que la golpeaba y la maltrataba, pero ella siempre dice que será el amor de su vida y no sé qué, él lo que hace es, ver, pues, a veces para tener una mujer tan especial como mi mamá, valdría la pena golpearlas. Entonces es como si él analizara el contexto e invirtiera lo que tú estás diciendo. Así que si queremos que nuestras hijas busquen mejores relaciones, establezcamos mejores relaciones con nuestra pareja para que ellas puedan calcar o doblar. Hay una cosa que se llama en temas de empoderamiento, empoderar y fuerza. Cuando estamos criando a nuestros hijos, hay dos maneras de criarlos, a través de la fuerza o a través del poder.
La fuerza es insultar, rechazar, marcar. Decía Albert Einstein que nosotros tenemos un sistema de creencias que está tan fuerte que es más difícil disolver ese pensamiento que disolver un átomo. Tenía mucha razón. ¿Por qué? Porque resulta que somos como una tormenta. Una tormenta cuando los padres le dicen a los hijos, eres un tonto, eres un bobo, tú no eres capaz, tú no puedes. La tormenta de emociones entra a través de nosotros. Y cuando estamos en esa tormenta de emociones, los hijos se van creyendo esa realidad. Difícilmente un hijo va a creer que vale la pena cuando un padre que se supone o una madre que se supone que son quienes tienen que cuidarte y amarte, te dicen que no eres capaz. Es como si tú, cuando eres adulto, intentas hacer algo, pero hay un padre o una madre que te dejaron un recuerdo y te pueden haber herido una sola vez. Pero al repetirlo y repetirlo y recordarlo tantas veces en la mente, hace que tú te creas esa verdad. Así que los papás, aunque no lo queramos en ocasiones, somos los primeros en los que herimos a nuestros hijos. Los herimos con amor, pero son heridas. Así que cada vez que le hables a un hijo, recuerda, hay que ser duro con la regla, pero despacio con el humano, porque estás creando nuestras futuras generaciones. Así que es importante promover algunas cosas importantes. Primero, promueve el amor propio. Indícale a tu hijo la importancia que es aceptarse a sí mismo. Hazle algunos ejercicios importantes a los niños al promover el amor propio. Por ejemplo, de vez en cuando esté desnudo el niño, que se vea en el espejo, se acepte como es y diga, me amo. Es importantísimo. 2, la satisfacción. No siempre tienen que ser el número 1, no siempre tienen que tener las notas en el más alto de los montos. Es importante enseñarle a los niños a pasar la vida bien cuando están teniendo dinero, cuando no tienen dinero, cuando tienen amigos o cuando están solos. Enséñale la satisfacción de la vida desde todo punto de vista para que no sufran más adelante. No les des todo y enséñales a satisfacerse con poco, con mucho y con medios. 3, la disciplina. ¿Por qué es importante la disciplina? Y viene desde todo punto de vista, desde todo ángulo. Enséñales sobre todo a tender la cama apenas se despiertan, para que cuando tiendan la cama, cuando tú te levantas todos los días, apenas te despiertas tienes el consciente y el inconsciente full, a la mejor calidad. Si tú tiendes la cama, lo que le estás grabando al consciente y al inconsciente es que eres una persona capaz de tener las metas cumplidas. La disciplina tarde o que temprano vence el talento. Así que tus hijos pueden ser muy talentosos, pero si no tienen disciplina, van a ir en la vida dando tumbos y tumbos y tumbos sin lograr el objetivo real. Recuerda, el éxito es ir de fracaso en fracaso y en fracaso sin perder el optimismo. Así que ahí tenemos que pasar al cuarto punto, que es el tema de generar autocontrol. La capacidad de controlar las emociones, de decirle al niño que tiene derecho a llorar, que tiene derecho a reír, que tiene derecho a sentirse frustrado, que tiene derecho a sentir odio, rabia, pero que esas emociones se tienen que quedar poco tiempo. Recuerdo que mi mamá, cuando discutíamos con mis hermanos, nos pegábamos, después nos tranquilizábamos, y mi madre, muy novata, pero muy sabia, llegaba y nos colocaba a darnos las manos, a pedirnos disculpas y a que siguiéramos hablando. No he pasado más de 1 o 2 días sin hablar con uno de mis hermanos. Nos damos el derecho de discutir, nos tiramos, ahora ya no nos tiramos, pero por lo menos manifestamos nuestras inconformidades y después nos conversamos como si nada y nos podemos sentar a comer solo sonriendo. El autocontrol es una de las claves para fecundar hijos con capacidad de éxito. Aplazamiento de las gratificaciones. Hay una cita, hay una historia que cuento de manera constante acerca de la Biblia. Cuando había una persona que era el primogénito y tenía demasiada hambre, vio a uno de sus hermanos con una sopa de lentejas y le dijo, quiero comer sopa de lentejas. El hermano, aprovechándose del hambre del hermano mayor, le dice, te doy sopa de lentejas si me das los derechos de ser el primogénito. Como estaba con demasiada hambre, lo cedió, comió, se satisfació en ese momento, pero cuando ya había saciado el hambre, a los minutos se estaba arrepintiendo por lo que había hecho. Cuando nosotros solo estamos en la búsqueda de gratificarnos y de darnos inmediatamente y de suplir las necesidades inmediatamente, no estamos desarrollando la capacidad de tener paciencia y de comprender que todo en la vida requiere un proceso y que cuando nos tomamos el tiempo de pensar en el proceso, vamos aprendiendo y acentuando de mayor forma cada progreso. El respeto del cuerpo.
El respeto del cuerpo es clave porque la mayoría de los niños pequeños podrían ser víctimas de abuso sexual infantil. En el mundo la tasa de abuso sexual infantil para las niñas oscila entre 7 a 8 niños por cada 10. El abuso sexual infantil no es penetración violenta, es caricias, pueden pasar muchos años, pueden generar que la niña desee o el niño desee el acto. La tasa en los niños es de 3 a 5 niños por cada 10 y va en crecimiento porque hemos empoderado tanto a las niñas y las cuidamos tanto que nos damos cuenta que los niños también están en un riesgo grandísimo. Las niñas, las probabilidades de que tengamos y que nos cometan muchos errores son grandes, por supuesto, pero para los niños también es supremamente amplia. Las probabilidades de que un niño se pierda son gigantes. Las mujeres por lo general tenemos un poco más de miedo. El hombre, en cambio, tiene una capacidad de arriesgarse y de estar luchando contra el miedo que hace que puedan entrar en muchas más disputas. Alguien me lo dijo y yo me quedé pensando. Me dijo, mira, Gloria, una niña puede ser, si se pierde o si se descuida en el camino, prostituta, loca, la embarazan, puede tener tendencias homosexuales, puede dedicarse a vender droga. Bueno, me decía como, dime qué tanto puede hacer una mujer en situaciones que los padres podrían determinar como perdición. Sin embargo, las probabilidades del hombre son mucho más grandes. El hombre podría dedicarse, por supuesto, a la prostitución, pero también a prostituir a más personas. Podría llegar a ser loco, drogadicto, ladrón, extorsionista, pues sicario, ladrón de banco. O sea, es una cosa gigante. Hay más hombres en las cárceles que mujeres. La razón es que las probabilidades de que un hombre se arriesgue a hacer cosas son más altas. Así que cuando piensas en cuidar a niños y a niñas, también determina que a los hombres hay que cuidarlos porque el abuso sexual infantil también se hace en los hombres, sobre todo cuando están imitando patrones. Entonces, si ven a alguien que admira mucho, entonces esa persona que admira puede irlo arrastrando para poder tener relaciones sexuales. A la mujer en términos de relaciones sexuales se le abusa a través de la extorsión, del cambio de pensamiento o el enamoramiento de manera inconsciente. Dale la libertad de soñar a los hijos. Dale la posibilidad de que sueñen y que sueñen lo que parece imposible. No les digas que ellos no son capaces. Tú no ves lo que él puede ser capaz porque estás viendo desde tus incapacidades o desde tus limitaciones. Pero si un niño más de 3 o 4 veces repite un sueño, ayúdalo a potencializar ese sueño porque su cerebro, su interior y su espíritu están diciendo la capacidad que tiene para crearlo. Así que potencialízalo, dale, anímalo y no digas que hay que ser realista, porque el realismo nada tiene que ver con la negatividad. Así se fecundan los hijos. Sin embargo, vamos a invitar a nuestra coach y psicóloga para que nos dé algunas pautas y tips acerca de cómo promover a nuestros hijos para que sean niños exitosos. En el momento en que tomamos la decisión de ser madres o ser padres, lo más importante es que tú estés tranquilo y estés seguro, porque ese bebé que viene en camino va a aprender muchas cosas de las que tú le vas a transmitir. Desde el momento en que está fecundado, el bebé a los 2 meses está todo el tiempo identificando tu voz, lo que tú dices, las palabras que escucha, las palabras de papá y mamá. Entonces, en ese momento esas palabras deben ser de mucha proyección hacia las cosas que nosotros queremos lograr con ese hijo o esa hija. Entonces, que duermas bien, eres una persona exitosa, eres una persona maravillosa, eres un niño que viene a este mundo a traernos mucha alegría, mucha felicidad, pero sobre todo eres un niño que viene a este mundo a hacer cosas maravillosas y grandiosas. Nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Como padres tenemos una responsabilidad increíble porque los formamos. Es como un canal, un tubo de comunicación donde tú das una luz gigante a ese bebé y a ese niño que va a ir creciendo. Es como si tuviera, cada papá tiene una jarrita y van llenando a esa matica y la van regando hasta que realmente florece y se vuelve en un adulto y en una persona grandiosa. A eso debemos apuntar. Como padres tenemos una responsabilidad increíble. Esos primeros años de vida, las normas y los límites en casa tienen que ser muy claros, tienen que ser de una forma coherente.
y sobre todo que nuestro ejemplo sea el principal componente de nuestra crianza, porque no podemos solamente hablar, nuestros hijos escuchan quizás, pero ellos aprenden más de nuestro ejemplo, cuando somos unos padres coherentes con nuestro actuar, con nuestra forma de ser. Entonces, todas esas cosas ellos las van identificando y las van aprendiendo.